Repaso sobre la estructura de los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Bien, recordemos que los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas, biomoléculas, que están formadas por monómeros llamados nucleótidos. Vamos a ver cómo es la estructura del nucleótido y cómo luego estos forman los dos principales ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Primero, vamos a repasar cómo está formado el nucleótido. El nucleótido tiene, lo vamos a ver cualitativamente, un ácido fosfórico, ¿sí?, conocido como grupo fosfato, unido al carbono 5 de una azúcar pentosa, carbono 5 de una azúcar pentosa. Esta azúcar pentosa, entonces dijimos, tiene 5 carbonos y a su vez está unida con una molécula llamada bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, ¿sí?, es un compuesto formado por anillos que tiene dos tipos de estructuras. Puede ser las llamadas purinas o las pirimidinas. Lo repasamos acá. Podemos ver entonces el nucleótido formado por el grupo fosfato, el azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada. En el caso del ADN, estas bases nitrogenadas pueden ser adeninas. Bien, pueden ver que son un doble anillo. Guanina, también de doble anillo, base nitrogenada de doble anillo. La timina y la citosina. Bien, cuando hablamos de ácidos nucleicos, lo primero que hacemos es nombrar las principales moléculas que están formadas por estos compuestos orgánicos. Esas dos moléculas son el ADN y el ARN. Vamos a compararlos para ver cuáles son sus diferencias. Primero, el azúcar, obviamente son los dos azúcares pentosas. Habíamos dicho que los nucleótidos están formados por una azúcar pentosa de 5 carbonos. En el caso del ADN es la desoxirribosa. De ahí su denominación, ácido desoxirribonucleico. En cambio, el ARN, su azúcar pentosa es la ribosa. De ahí su denominación, ácido ribonucleico. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN, habíamos visto en la animación recién, son adenina, timina, citosina y guanina. En el caso del ARN, tiene las mismas bases nitrogenadas, pero en vez de tener timina, tiene uracilo. Es decir, el ARN, en el caso de las bases nitrogenadas, tiene adenina, citosina, guanina y cambia la timina por el uracilo. El ADN tiene doble cadena, ¿sí?, es una molécula con dos cadenas. En cambio, el ARN siempre tiene es una molécula de cadena simple, con una cadena. La ubicación del ADN siempre en el núcleo. En cambio, el ARN puede estar tanto en el núcleo como en el citoplasma. Puede estar libre en el citoplasma formando poliribosomas, o puede estar, por ejemplo, en los retículos endoplasmáticos rugosos. La función del ADN es portar la información genética. ¿Sí? El ARN, en cambio, usa la información genética presente en el ADN y es el que tiene la maquinaria para el proceso de traducción o síntesis de proteínas. Si tenemos que esquematizar estas moléculas, lo podríamos hacer de la siguiente forma. Vamos a esquematizar solo 4 nucleótidos de cada uno. El ARN, vemos
que es una molécula simple. Entonces, tenemos el grupo fosfato unido al azúcar de 5 carbonos, y a su vez unido a una base nitrogenada. Puede ser la alanina. Entonces, nuevamente, el carbono 3 se une, ¿sí? Une un nucleótido con el nucleótido siguiente por un enlace conocido como enlace fosfodiéster, en donde se unen los dos nucleótidos. Esta podría ser la base nitrogenada, por ejemplo, uracilo. Por otro lado, vamos a seguir uniendo con el tercer nucleótido, también carbono 3, fosfato, carbono 5, carbono 4 y el azúcar ribosa, unido a una tercera base nitrogenada, que podría ser la citosina. Y por último, unido al cuarto nucleótido, perdón, nuevamente carbono 3 fosfato, carbono 5, y la última base nitrogenada, que puede ser, a ver cuáles usamos adenina, uracilo, citosina, guanina. Como podemos ver, ¿sí? Es una molécula de cadena simple, ¿sí? Que forma los distintos tipos de ácidos ribonucleicos. Estos son los principales, ¿no? El ARN M, que es el mensajero, ¿sí? Que se fabrica mediante la transcripción, al igual que todos los ARN. El ARN ribosomal, o R, el ARN de transferencias, o T. Hay otros tipos de ARN, ¿sí? Como los splicing, que no lo vamos a tener en cuenta para que estamos haciendo una explicación más sencilla. Ahora, cuando queremos esquematizar el ADN, también 4 nucleótidos, tenemos que tener en cuenta que el ADN es una doble cadena. Por lo tanto, van a haber dos cadenas enfrentadas. Vamos a poner una por este lado, un fosfato, carbono 5. Y acá una base nitrogenada, que vamos a poner la citosina. Acá nuevamente carbono 3, grupo fosfato, carbono 5, 4, 5. Y acá vamos a poner la base nitrogenada ADN. Bien, cuando enfrentamos las bases nitrogenadas de las dos cadenas de ADN, tenemos que tener en cuenta la complementariedad de estas. Es decir, la citosina, ¿sí?, va siempre complementaria con la guanina, mediante 3 enlaces tipo puente de hidrógeno. Por lo tanto, acá tenemos la base nitrogenada guanina. Y hay que tener en cuenta que la segunda cadena, una de las dos cadenas, tiene sentido inverso entre sí. Es decir, en este caso, el azúcar va a estar mirando para abajo. Carbono 5 y el grupo fosfato. Es decir, el azúcar claramente vemos que está invertido. Por lo tanto, las cadenas en realidad son paralelas, ¿sí? En realidad se van cruzando, pero tienen sentido opuesto. Este grupo fosfato va a estar unido al carbono 3, bien, del siguiente nucleótido del ADN.
Recordemos siempre la relación carbono 5, grupo fosfato. Carbono 3, grupo fosfato, carbono 5. Carbono 3, grupo fosfato, carbono 5. En este caso, la adenina es complementaria con la timina, bien, que están unidos al carbono 1 del azúcar. Acá notamos claramente, sí, que hay dos cadenas, obviamente sigue, y esto sigue por acá, y vemos la complementariedad guanina, citosina, citosina, guanina, y adenina, timina, timina, adenina. Noten esto, noten esto. Una de las cadenas, ¿sí? Si uno solo tiene en cuenta los carbonos 3 y los carbonos 5, tiene elección carbono 3, carbono 5, en este caso para arriba. Por el contrario, la cadena complementaria, ¿sí? Que tenemos acá a la derecha, si solo tenemos en cuenta el carbono 3 y el carbono 5, el sentido es hacia abajo, ¿sí? Nos damos cuenta solo viendo los carbonos 3 y 5 de los extremos de esta cadena. El extremo de la cadena de la izquierda aparece el 5 arriba y el 3 abajo, y por el contrario, la cadena complementaria tiene el carbono 3 arriba y el carbono 5 abajo. Bien, en la próxima clase vamos a seguir repasando los procesos implicados con el flujo de información genética, en donde a partir del ADN se transcribe a ARN mensajero, y a partir del ARN mensajero con su código genético se traduce para la síntesis de proteínas.